Hola amigos de Corte y Confección, hoy vamos a presentar cómo cambiar el Garfield de una máquina industrial recta. Ya, vamos a proseguir a desarmarlo, a sacarle todas sus piezas. Tela. Planchuela. Esto. El peine también. Ya, en la parte de aquí, ya, vamos a sacar, acá hay como un seguro, un fierro de acá, que sostiene al Garfield para que no se guíe. Esto vamos a sacarlo. Eso vamos a proceder, cambiar. Y por acá es este de aquí que dice H. Ya, eso vamos a sacarlo. Me lleva un desarmador. Vendría a ser esta pieza. Ahora proseguimos a sacar el Garfield. Estos 3 tornillos son, desajustamos. Un tornillo chico y un desarmador más delgado. Una vez hecho, el Garfield ya va a salir, pero todavía nos sigue impidiendo. Y desajustamos ese tornillo de acá, porque no nos deja sacar todavía. Así desajustamos nada más. Y salió. Ahora, una recomendación con este Garfield nuevo es, cuando vayan a comprar, ya, en la forma de jugar, en aquí, no sé si se podrá apreciar, este es donde amarra la aguja, el hilo, ¿ya? Y esta es la ranura donde pasa la aguja. Tiene que quedar sobresaliente, porque he visto, bueno, cuando me he ido a conseguirlo, he visto que este de acá, el que amarra, no está tan sobresalido. Ya, está más abajo y prácticamente estás comprando algo que no te va a funcionar y vas a tener problemas de repente, ¿no? Que ese de acá siempre esté sobresalido, o sea, tu guía es el de abajo, ¿no? ¿Ya?
Tiene que quedar así. Ya. Ya. Vamos a poner Garfield. Vamos a gustarle un poco nada más. Prácticamente ahorita está el Garfield descentrado y todo eso. También hay que ver ese detalle. Volvemos a colocar sus piezas. ¿Ya? No olvidarse, la H va para afuera, ¿no? Un desarmador estrella, ¿no? Y eso tiene que estar amarrado. O sea, ese es el juego que va a hacer acá, ¿no? Subir este un poco. Ya. Estamos poco nada más porque todavía no estamos no está ni centrado nada. Vamos a desajustar porque tener bastante cuidado ya al momento de poner. Y ahí tiene que estar en su punto. Tiene que, en esta ranurita tiene que encajar el fierro que hemos metido, ¿eh? Para que juegue así, ¿eh? Ahora ese es un punto. Ahora, como se puede apreciar, el Garfield ya no está centrado, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desajustar todo. Más que nada para centrarles, bajar que otra vez se nos ha salido. Bajamos la aguja .
Para que no tener este problema de que se nos va a mover, lo ajustamos un poco, ¿ya? El otro punto es que no tiene que estar tan pegado para acá. O sea, cuando cambien el Garfield y lo instalen todo, al momento de colocarlo, que la ranura no esté tan pegado al fierro que hemos colocado último. ¿Por qué? Porque no te va a dejar, cuando al momento de que el peine comience la aguja con el Garfield, cuando comiencen a tejer, no le va a dejar. Colocamos abajo y ajustamos un poco para que no se mueva. Un poco nomás para no se mueva. En acá todavía no está centrado. Ahora, para centrarlo, baja la aguja, veas que baja todo el y ahí es el punto. Desajustas, mueves el Garfield un poco. Y ahí más o menos, ya. Seguimos probando. Porque esto en sí demora. Sí. Ya. Me parece que está ahí, ¿no? Con una hoja de papel ponemos igualito entre la aguja y el Garfield. En acá todavía se ve que está bien alejado. Tenemos que, bueno, en este caso yo lo hago con ayuda de un desarmador. Como no está tan ajustado, lo golpeo, ¿no? Bueno, en acá ya se ve que es mucho fue. Ya está chocando a la aguja, lo está empujando, y eso no debe suceder, porque cuando ustedes hacen eso y digan no, de repente no, que ahí nomás el desgaste es más, el Garfield ya se desgasta con la aguja. La aguja cuando sucede eso, la aguja prácticamente suele a desgastarse la punta y maltrata la tela, ¿no?, que estamos cosiendo. Y otro también, el Garfield, que también lo desgasta porque está chocando fierro con fierro. Es que sí lo alejamos un poquito. Mucho. Probamos otra vez con otro papel y ahí está. O sea, cuando ustedes ponen entre el papel entre el Garfield y la aguja, cuando los cruzan, ahí cuando pongan el papel entre los dos, van a sentir ahí un ligero raspón, ¿ya? Ahí es el punto exacto del Garfield. Ahora seguimos. Siempre ver el tiempo esto se le dice mayormente por aquí en Perú el tiempo,
Sí, ahí es. Ya. Entonces procederemos a ajustar, a ver. Vamos acá. Subimos el peine que hemos bajado. Subimos más o menos un poco porque ahora al momento de poner el peine tenemos que también graduarlo, porque como hemos cambiado no sabemos si está muy arriba o está muy abajo el peine. Ya ves. Ajustamos el tornillo de la planchuela. Vemos el peine, ¿no? Ahora en nuestro peine, para dejarlo bien, ¿no? Sabemos que es ese tornillo que se desajusta. Ajustamos un poco, movemos y esperamos que todos los dientes sobresalgan. O sea, va a llegar el momento cuando juega el peine que llega al tope de arriba, ¿no? Llega al tope de arriba y de ahí comienza a bajar. Igualito, todo siempre sigue ese mismo ritmo. Ahora esperamos que llegue hasta arriba y ahí con esa medida ya nos comenzamos a darle, si es muy arriba, bueno, acá está muy arriba, ¿ya? Y eso a veces en algunas telas molesta, no te deja trabajar, ni muy arriba ni muy abajo. Lo bajamos un poco nada más, a donde sobresalga todos los dientes más que nada, ¿ya? Todos estos dientes que sobresalga para que nos pueda arrastrar la tela. Y ahí ajustamos nada más. Hacemos eso. Y esto sería prácticamente es el cambio del Garfield. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a probar nuestro Garfield, a ver si ha quedado centrado o no. Si no, volveremos a rectificar algo, ¿no? Prendemos la máquina y probamos. Una tela que tengamos,
cualquiera, ¿no? Ahora, se podrá apreciar acá que no salta la puntada ni nada, está tejiendo bien, y en la parte de atrás tampoco, mira, teje prácticamente bien, parejo. Bueno amigos, no olviden suscribirse y darle like en la manito arriba.